Muy buenos días. Hoy es el tercer domingo del tiempo pascual y la Sagrada Escritura, la liturgia de la palabra para este domingo, nos ofrece los siguientes textos para la orientación de la reflexión de este nuevo domingo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. El Salmo 15, la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo primero de los versículos 17 al 21, y el Santo Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 24 de los versículos 13 al 35. Creo que cada domingo, cada vez que abrimos la Sagrada Escritura y leemos, extraemos un texto, no dejamos de sorprendernos. Siempre hay algo extraordinario que ver, que encontrar y que descubrir en estos textos. Y este domingo no es la excepción. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda lectura nos traen una respuesta grande a esa gran pregunta que nosotros tenemos muy marcada en nuestra vida. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en la vida? ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué el inocente tiene que sufrir? Y el Santo Evangelio nos va a dar otra gran respuesta a una pregunta, a otra pregunta que no deja de ser menos importante y que es muy crucial en la vida de todos los creyentes. Esa otra pregunta es: ¿qué pasa con los difuntos? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con nosotros después que salgamos de este mundo? Mucha gente se cuestiona, mucha gente se pregunta, se hace preguntas que quedan muchas veces sin respuesta ante ese gran incógnita que significa y representa para nosotros los seres humanos la muerte. Pues bien, hermanos, empecemos. Mire, la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y la segunda lectura de la primera carta de San Pedro hablan precisamente del dolor. En la primera lectura están hablando, están haciendo reseña, hacen hincapié en el dolor, en el sufrimiento por el que Cristo pasó y por el sufrimiento que Cristo fue sometido. Y allí resaltan, recalcan el dolor, el sufrimiento al que se tuvo que someter Cristo para poder llegar a la gloria del Padre, para poder saborear la gloria de Dios. En la segunda lectura, igual, el apóstol Pedro toma la palabra y les dice: mire, hermanos, ese Cristo que ustedes crucificaron, ese que ustedes entregaron a los paganos, ese que ustedes hicieron pasar por la cruz, ese que vieron con tanto sufrimiento, ha sido glorificado. Ha sido glorificado por la gracia de Dios, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que nos da esto? Vean, ¿quién puede saborear? ¿Quién puede saborear con tanto gusto el triunfo, sino aquel que probó la derrota primero? ¿Quién puede saborear el éxito, sino aquel que primero pasó por la derrota, por el fracaso? ¿Quién puede conocer verdaderamente la felicidad, la alegría, sino aquel que un día se sumergió en la tristeza, en la nostalgia? ¿Quién puede hablarnos de la auténtica felicidad si no es aquel que primero saboreó la amargura, la soledad, sobre todo la amargura del fracaso, de la tristeza, de la soledad, del abandono? Solo esas personas, las personas que han fracasado, que se sienten frustradas, que han sido pisoteadas, que han sido expuestas, esas, después que superaron esa batalla, después que superaron esa lucha, se levantaron para dar testimonio ante el mundo que sí se puede, que no se puede uno vencer a la primera, que siempre hay una oportunidad y que la vida y que Dios siempre nos dará una oportunidad para levantarnos, para
para levantarnos, para ponernos de pie, para continuar el camino. Esa es una bella respuesta, es un gran estímulo. Esa primera y segunda lectura es una gran motivación para todos y cada uno de nosotros. Hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay frustración, hay fracaso. En la vida hay de todo. Pero lo más importante, a lo que nos están invitando esta primera y segunda lectura, es a recordarnos que no siempre es derrota, que no siempre todo es fracaso, que no todo siempre es muerte, que no todo siempre es sufrimiento, sino que hay cosas mejores, hay cosas superiores. Y esas vienen de la mano de Dios, vienen por la efusión del Espíritu, por la gracia del Espíritu Santo que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros de manera especial en su iglesia. Y la segunda gran respuesta que nos da el Señor en el Santo Evangelio, con respecto a los interrogantes que tenemos con respecto a la muerte y a lo que sucede con nuestros seres queridos. Mira, hermanos, da tristeza encontrar gente que acuden a los espiritistas, a aquellos que llaman medium, para que les hagan hablar con sus seres queridos para saber cómo están, si están bien o están mal. Eso es triste. Eso es tristísimo. ¿Por qué? Porque teniendo esta escritura, hoy el Evangelio, donde Cristo mismo le explica paso a paso, letra a letra, la escritura a los apóstoles para que ellos comprendan lo que significa la resurrección, nosotros después de 2000 años, o de pronto no de 2000 años, pero de pronto en la vida de un cristiano que lleva 40, 50, 60 años de católico y todavía no ha podido entender el misterio de la resurrección. En el Evangelio Cristo nos habla, es necesario. Si queremos ver a Dios, si queremos contemplar la gloria de Dios, si queremos conocer la gloria de Dios, eso que Pedro, Santiago y Juan vieron un día en el monte Tabor, si lo queremos ver, saborear, vivir y sentir, tenemos que pasar por ese martirio, por ese sufrimiento, por eso que se llama muerte. ¿Y cómo podemos nosotros certificar o cómo Cristo nos quiere certificar que realmente Él ha resucitado? ¿Cómo podemos hoy nosotros entender, comprender y explicarle a los demás que la resurrección existe y que Cristo ha resucitado? Cosa tan maravillosa el texto de hoy. Lo reconocieron al partir el pan. Es decir, un gesto humano de Jesús, un gesto que ellos le habían descubierto a Jesús en cada ocasión que se sentaban a cenar, un detalle. Y ese detalle lo vuelve a retomar Cristo, lo vuelve a realizar Cristo. Y es cuando ellos dicen, este es el mismo. Él es el mismo. Ha resucitado. Estos hombres que ya se iban a alejar de Jerusalén por la frustración, por el fracaso en el que se veían sometidos. Esos muchachos que un día pusieron toda su esperanza en la persona de Jesús, hoy van camino a otro lugar. Abandonan a Jerusalén porque no creen, porque se cansaron de esperar, porque vieron que sus esperanzas se habían diluido. Y en el camino, Cristo les explica las Escrituras, les explica lo que significa la resurrección. Y no solamente les explica, les hace ver que Él es el resucitado, que Él es el mismo del que el libro de los Hechos de los Apóstoles reseña y que el apóstol Pedro anuncia, ese crucificado, ese martirizado, ese que ustedes entregaron, ahora está aquí glorificado, partiendo una vez más el pan, como lo hizo en muchas otras ocasiones cuando estaba con ellos. Hermanos, cada vez que vayamos a la Santa Misa, recordemos eso. Es el resucitado, es el de la cruz, es el que pasó el Viernes Santo, fue el que vimos el Viernes Santo que no tenía figura humana. Allí está en el altar
partiendo una vez más el pan y motivándonos, alimentando nuestra fe para que nos convenzamos que la resurrección existe, que nuestros difuntos no se pierden, que no hay nada incierto para ellos, pues todo está muy claro. Hay una eternidad, hay una vida eterna, hay un mundo nuevo, hay una vida nueva que Cristo ha inaugurado a través de su pasión, muerte y resurrección. Que ojalá hoy repitamos estos textos, los releamos y nos ayuden a encontrarle esa gran respuesta que todavía, más bien, responder esa duda que todavía navega en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto al dolor, al sufrimiento de los inocentes en esta vida y de manera especial aquello que muchas veces dudamos. ¿Será cierto que existe la resurrección? ¿Será cierto que hay otra vida? Claro que sí. Ese que traspasó la barrera del mundo y de la muerte, regresó y ahora se quedó partiendo el pan para recordarnos que sí hay otra vida, que sí hay otra realidad distinta a este mundo y que allá nos espera. Feliz domingo para todos.